Hay una pregunta que atraviesa los siglos, silenciosa, incómoda y casi nunca respondida. ¿Qué ocurre con una madre después de ver morir a su hijo? No en el momento del dolor, no en la escena dramática que todos recuerdan, sino después, cuando el mundo sigue, cuando el ruido desaparece, cuando la historia guarda silencio. Los evangelios nos muestran a María al pie de la cruz. Nos la muestran en Pentecostés. Y luego, nada. El relato se detiene. Las páginas se cierran. Y durante casi 2000 años, ese silencio ha sido llenado con tradición, con devoción, pero raramente con una pregunta esencial. ¿Cómo se vive después de haber sido testigo de lo imposible? Este es el relato de esos años. No los años del milagro, sino los años después del milagro. Los años olvidados de María. Para entenderlos, hay que regresar al punto de quiebre, al momento en que todo terminó, y todo comenzó al mismo tiempo. Jerusalén, alrededor del año 30 o 33 después de Cristo. Una ciudad cargada de tensión, dominada por Roma, dividida por creencias, saturada de rumores. Y en medio de ese caos, una colina. Gólgota. Allí estaba María. No como símbolo, no como figura teológica, sino como madre. El Evangelio no dramatiza su dolor. No describe lágrimas ni gritos. Solo dice que estaba allí. Y esa ausencia de descripción lo dice todo. Porque quedarse, cuando todos huyen, es una forma de fuerza que no necesita explicación. Pero lo que casi nadie considera es lo que vino después. Porque la cruz no fue el final de su historia. Fue el inicio de una vida completamente distinta. Jesús muere. El cuerpo es bajado. El sepulcro se cierra. Y María sigue viva. Respira. Camina. Recuerda. En un mundo donde su hijo ha sido ejecutado como criminal. En una ciudad que lo rechazó. En una comunidad que apenas comienza a entender lo que ha ocurrido. Y entonces sucede algo decisivo. Desde la cruz, Jesús pronuncia palabras que redefinen su futuro. Ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. No es solo un acto de cuidado. Es la creación de una nueva estructura de vida. María ya no pertenece a Nazaret. Ahora pertenece a una comunidad. Juan la recibe en su casa. Y ese detalle, aparentemente doméstico, cambia todo. Porque desde ese momento, María no es solo la madre de Jesús. Se convierte en testigo viviente del origen de una fe que apenas comienza. Los días siguientes no son tranquilos. Son días de incertidumbre, de rumores sobre una tumba vacía, de encuentros que desafían toda lógica. Y luego, Pentecostés. El Espíritu desciende. La comunidad nace. Y María está allí. No como figura elevada, no como excepción, sino como una más entre los creyentes. Orando, esperando, recibiendo. Esto es clave, porque destruye una idea común, la de una María distante, intocable, separada. La realidad es otra. María vive dentro de la comunidad. Comparte su ritmo, su vulnerabilidad, su persecución. Y sin embargo, hay algo que la hace única. Ella es memoria. Mientras los apóstoles recuerdan enseñanzas, María recuerda una vida, recuerda a un niño, recuerda silencios, recuerda años que nadie más vio. Y esa memoria se convierte en fundamento. ¿Cómo supo el mundo lo que ocurrió en Belén? ¿Cómo se conservaron las palabras del ángel? ¿Cómo conocemos los detalles más íntimos de los primeros años de Jesús? Porque alguien los guardó. Y ese alguien fue María. Pero hay una dimensión aún más profunda. Porque recordar no es solo conservar información, es cargar con significado. Cada recuerdo era, al mismo tiempo, consuelo y herida. Cada escena del pasado era una prueba de lo que había sido y de lo que ya no estaba. Y sin embargo, María no se detiene. Vive en una Jerusalén cada vez más peligrosa, en una comunidad que comienza a ser perseguida, en un mundo que cambia rápidamente. La ejecución de Esteban, la conversión de Pablo, la expansión del mensaje más allá de Israel. Todo ocurre mientras ella envejece. Y aquí aparece una verdad incómoda. La fe no se sostiene solo en los momentos extraordinarios. Se sostiene en la repetición de lo ordinario. Días comunes. Oraciones silenciosas. Rutinas sin gloria. María cocina. María camina. María duerme y despierta, como cualquier ser humano. Pero con una diferencia. Cada gesto suyo está atravesado por una historia que nadie más puede comprender completamente. Y entonces surge una pregunta inevitable.
¿Qué sostiene a una persona así durante décadas? La respuesta no es espectacular. No hay nuevas visiones registradas. No hay milagros asociados a su nombre en esos años. Solo hay una constante, la misma que definió toda su vida desde el principio. Hágase en mí conforme a tu palabra. No fue una frase momentánea. Fue un principio de vida. Y ese principio es lo que la sostuvo. Mientras la iglesia crecía, mientras el mundo cambiaba, mientras su cuerpo envejecía, María permanecía, no porque entendiera todo, sino porque había decidido confiar. Y esa decisión, tomada años atrás, seguía produciendo consecuencias. Pero el misterio no termina ahí. Porque hay otra pregunta que la historia no responde con certeza. ¿Dónde terminó su vida? Algunas tradiciones dicen Efeso. Otras, Jerusalén. Ambas posibles. Ninguna verificable completamente. Y tal vez eso no sea un problema. Tal vez sea el punto. Porque su vida no se define por el lugar donde terminó, sino por la forma en que continuó. En silencio, sin protagonismo, sin reconocimiento histórico proporcional a su impacto real. Y ahí es donde este relato deja de ser historia, y se convierte en espejo, porque la mayoría de las vidas no están hechas de momentos extraordinarios. Están hechas de después. Después del éxito, después del dolor, después del milagro. Momentos donde no hay narrativa clara, donde no hay aplausos, donde solo queda seguir. María vivió en ese después durante 30 años. Y lo hizo con una fidelidad que no buscaba ser vista. Eso es lo que la historia no suele destacar. Pero es precisamente ahí donde reside su verdadera grandeza. Porque cualquiera puede creer en el momento del milagro. Pero no todos pueden seguir creyendo cuando el milagro ya pasó. Y esa es la pregunta que queda abierta. No sobre María, sino sobre quien escucha. ¿Qué haces tú en tus años de silencio? Porque ahí es donde realmente se define la fe. Si este relato te hizo ver la historia desde otra perspectiva, reflexiona sobre ello, y cuestiona qué parte de tu propia vida está viviendo ahora mismo ese después.